Inicialmente creo que en el contexto que vivimos de ajuste, de falta de empleo, de reducción de puestos de trabajo, sobre todo desde lo estatal, generar primero, o sea, a mí me parece que hay que analizar si las tasas que se propusieron realmente son tasas. Yo creo que en parte no, porque creo que se meten materias que exceden las materias que tiene que regular el ámbito local, y además porque la tasa requiere de una contraprestación, y en este caso no está clara la contraprestación o es muy general, y a la vez es sobrecargar a los ciudadanos particularmente de Luján con todas las otras cargas, no solo de los impuestos que ya paga y que a veces se acrecientan, sino todos los servicios que también se están acrecentando, y a la vez en la depreciación del salario real. Entonces, me parece que más allá de que se entiende que hay una serie de recortes sobre todos los presupuestos, incluido el local, hay otra manera de reasignar fondos o de utilizar de manera más inteligente o inclusive de gravar ciertas tasas a nivel local, o inclusive buscar otro tipo de recursos de manera más amplia sin tener que llegar al punto de seguir ahogando todavía con más presión fiscal a los ciudadanos de Luján. Así no. Por lo menos de arranque, Griselda. Sí, en realidad, o sea, es indiscutible que en el contexto actual los municipios, fundamentalmente de la provincia de Buenos Aires, que es una de las provincias más atacadas por el gobierno nacional, necesitan recursos. Eso es así. Ahora, el punto es cómo, ¿no? Cómo, y fundamentalmente en un momento donde lo que se necesita es diálogo, es apertura. Es un tiempo de crisis donde todos debemos aportar, y realmente también hay que ver como bien decía Julia, no agravar la situación de aquellos que son los que más aportan, que son los que menos tienen siempre. Siempre el hilo se corta por lo más fino. Entonces nosotros lo que hicimos en este grupo que tenemos, que es de lo más variado, como vos bien decís, es plantear eso, o sea, hacer un documento que dijera, bueno, esta es la situación, esta es la coyuntura, esto es lo que nosotros proponemos que se podría hacer para no afectar a los que menos tienen, sino a aquellos que son los ganadores del sistema, así poniéndolo medio entre comillas. Y tenemos 4 puntos muy claros a los que nos referimos, que son una tasa por contribución de mejoras, que en otro momento puede ser la plusvalía. ¿Sí? Es una cosa que se ha adoptado en el mundo entero y que se ha adoptado incluso en nuestro país, en muchos municipios ya está funcionando. Y en Luján se ha planteado y se ha discutido. Se ha planteado, es se ha insólito discutido. Que si el Estado llega con, sí, con una obra, te revaloriza tu propiedad, por ejemplo, o tu terreno, lo que fuere, Sí. porque, claro, no es lo mismo tener un lote o una casa en una calle que tiene asfalto o en una calle olvidada desde hace décadas. Pero así podríamos poner un montón de ejemplos, Sí, bueno, pero que no se capte algo, ¿no? El ejemplo más claro es las zonificaciones que se hacen desde el municipio a grandes extensiones donde se afincan luego barrios privados. Y realmente eso es algo que nos está privando a nosotros incluso de tener una salida clara como municipio, ¿no? El Consejo Urbano Ambiental al que pertenezco en el año 2022 presentó un anteproyecto para cobrar esas tasas. Y está ahí, o sea, se elevó al Ejecutivo, se elevó al Legislativo también, y realmente estamos esperando que eso se trate, porque es un proyecto de ordenanza que trata este tipo de cosas. O sea, cómo hacerlo, cómo cobrarlo, a quiénes. Entonces, hay cosas. En el mismo Consejo Deliberante creo que hay 2 o 3 proyectos más que también van en ese mismo sentido. Y eso sería muy importante. La otra que proponemos es la de vivienda ociosa, todo aquel que tenga más de 2 viviendas, y el de lotes baldíos, que hay en Luján muchísimos. Sí. En ese caso sería una tasa que se le cobraría a aquel que tiene más de 3 lotes baldíos,
viviendas que estén deshabitadas, que sabemos que en Luján hay muchísimas viviendas deshabitadas, y lotes baldíos en el casco urbano que también podrían dar una ganancia, digamos, porque sería ponerlos en movimiento como para que se haga algo allí y beneficiar a todos los vecinos también. Sí, tenés una vivienda vacía, o la ponés en alquiler. Exactamente. Y se amplía la oferta. Incluso y se supone que si se amplía la oferta, los precios van a tender no, y por una acomodarse cuestión un de poquito seguridad más. también, Y es por de una doble cuestión de vía, seguridad. porque si vos haces una buena ordenanza donde vos vas a beneficiar a aquel que tenga 3 lotes baldíos, pero que lo ponga en alquiler, lo limpio, Sí. lo que fuere, entonces también estás beneficiando al que lo tiene, que estando ocioso no vale nada, y sin embargo él mismo puede también aumentar el valor de ese lote. Pero bueno, son cosas que hay que poner sobre la mesa, empezar a discutirlas, a debatirlas, y que los ciudadanos de Luján lo conozcan y sepan por dónde va la cosa. Yo pienso que también uno de los graves problemas, en mi opinión, y pienso que en la opinión de los que conformamos este grupo, es que hay que el gobierno no dialoga en la medida que podría hacerlo con los ciudadanos o con algunas instituciones de Luján. Por ejemplo, en esta crisis que se da en el rato anterior a la sesión del Consejo Deliberante, se llama a determinadas instituciones para dialogar ya casi sobre la sesión, cuando se podría haber hecho 2 meses antes, ¿no? O sea, ese tipo de cosas son. A la Cámara de Comercio, por ejemplo. Entonces, esas cosas son las que te traducen el hecho de que hay un diálogo que no fue dado, que no estuvo. Hay un diálogo que falta. Vuelvo a repetir, nosotros consideramos que el municipio tiene todo el derecho de buscar una salida para realmente ser sustentable y sostenible. Pero esas vías tienen que estar acordes con aquellas cosas que faltan cobrar en Luján. Por ejemplo, otra de las cosas que nosotros proponemos es la tasa del consumo extraordinario de los recursos, como el agua. No voy a poner nombres pero acá hay muchísimas empresas, inmensas empresas, ubicadas sobre uno de los lugares de acuíferos muy grandes que Luján tiene, que realmente gastan millones de litros por hora. Sí. Y que no pagan. Una cosa que hoy se está terminando en el planeta y nosotros no la cuidamos. Entonces serían dos cosas haríamos: cuidar eso que debemos cuidar y obtener una ganancia, porque ellos tienen una renta en dólares impresionante, porque lo que hacen lo comercian en dólares también. Entonces, esas son las cosas que en nuestra opinión, en la opinión de todos los que pensaron el documento, hay que divulgar y discutir. No, y en el caso del agua particularmente, que siempre tienen un saneamiento, pero nunca llega a ser al 100%. O sea, igual una parte de esos recursos se pierde, se inutiliza, Sí, claro. Muchas veces se contamina, pero creo que todo esto está atado también, tanto la propuesta que venga del Ejecutivo, del Legislativo local, como de las que vengan aparte, también tiene que ver en un debate más de fondo de qué tipo de ciudad queremos tener. Porque en realidad también lo fiscal tiene que estar atado a ver a qué vos querés priorizar en tu localidad. Más allá de que la consecuencia sea en dónde se vuelcan los recursos, también en dónde se reasignan o en qué partidas o de dónde vos querés sustraer ciertos recursos económicos, tiene que ver a lo que vos le querés dar prioridad. Sí, ¿A qué le queremos dar prioridad? Entiendo, ¿No? por ejemplo, Julia, que con determinada legislación se puede favorecer más Sí. a fábricas, a empresas Por ejemplo. de algunos rubros y no de otros Sí. que tal vez sean desventajosas desde lo ambiental. Sí, por ejemplo, hacer exenciones impositivas a ciertas empresas o emprendimientos que funcionan con ciertos parámetros de regulación que están bien, por un decirte, ¿no? O con un cuidado del medio ambiente mucho más exacerbado, si se quiere, y hacer más cargas impositivas para penalizar o para tratar de evitar otras cosas. Lamentablemente este contexto Sí. no pareciera ser el más favorable para discutir esto. No. Me parece que sí los puntos que venías marcando, Claro. Griselda. Ahora esto, O sea, nosotros cuando podríamos- cuando Perdón. la macro
pone en jaque a un montón de firmas. Las piezas se mueven. Sí, sí, claro. Las piezas Sí. se mueven. Y bueno, nosotros con eso, ¿qué proponemos? Proponemos hacer un mapeo de agua para saber cómo está el estado y a partir de ahí realizar esto que proponemos. La otra cosa que no había dicho era, nosotros Sí, faltó tenemos el cuarto punto. el cuarto punto, nosotros tenemos un paradigma distinto de concepción del Estado municipal, que tiene que ver con el hecho de que el Estado municipal no terciarice las tareas que le competen, Claro. o que nosotros pensamos que tiene que ser, como por ejemplo la recolección de basura y demás, todas las cosas que el municipio hasta hace 8 años hacía, Claro. mal o bien, pero hacía. Y esa es una discusión que no está dada tampoco, o sea, las cosas se van terciarizando. En Y- el caso de la recolección de residuos, Griselda, no así en otros aspectos, Sí. pero en esa puntualmente, esa tercerización, ese hecho de entregar la mitad de la recolección que estaba a cargo del municipio Un con poquito sus más. empleados, sí, un poquito más, porque la otra mitad prácticamente desde hace años está a cargo de una firma como multipropósito. Ha redundado en un beneficio de una cooperativa, por ejemplo, que ha crecido mucho, que ha generado trabajo y que ha hecho que se reasignen funciones a empleados de la comuna para, por ejemplo, erradicar minibasurales, que es algo que tuvo un efecto positivo. No, yo, a ver, Sí, pero no perdón. digo que no funcione, termino y te dejo. Sí, sí. No digo que no funcione. El punto, me parece, es que No es que se le dio el trabajo a un foráneo. No. Bueno, digamos que hay una cooperativa que cobró más de 1.000 millones de pesos y no es de Luján, es de La Plata. Claro, no es el caso de la recolección. ¿Sí? Entonces, el punto es, nuestra idea, lo que nosotros proponemos es volver lentamente, tampoco es algo que se puede hacer de un día para el otro, pero volver a tener esas funciones que tenía siempre el Estado municipal, ver la forma en que se puede ganar dinero, porque convengamos una cosa, la basura es algo que genera dinero. Ujú. ¿Sí? Entonces, si el dinero lo puede generar otro, ¿por qué no lo podemos generar nosotros? No, y también creo que va atado también a la recuperación y puesta en valor de los recursos que ya el municipio contaba y que a lo mejor también no se, o sea, terciarizando, haces que digamos, las máquinas, los transportes necesarios, que todo, que también harían al patrimonio municipal, Sí, la flota. o sea, se deja de lado y con esa misma cantidad de recursos se podría poner en valor para que realmente el funcionamiento sea a nivel municipal mucho mejor de lo que fue o de lo que es hoy y no, digamos, por ahí haciéndolo por fuera. Me parece que eso un poco para completar, Sí, digamos. aparte que es dinero que se podría priorizar para atender a las familias que más lo necesitan en Luján, más en estos casos. Y después, bueno, nosotros tenemos también en carpeta, digamos, llegar a una concientización importante en Luján, que me parece que en este momento no se está haciendo, de todo lo que genera el DNU 7023 y la necesidad que tenemos de que realmente se derogue, ¿no? Que tiene que ver con esto, porque es el DNU el que genera toda esta cuestión de desacomodo del Estado Nacional y bueno. Y su eso sería repercusión en los macro. territorios. Es terrible, está destrozando los territorios. Estas propuestas que ustedes recién enumeraban, ¿tienen un porcentaje? ¿Lo tienen que ir desmenuzando? Y si tienen un estimativo de cuánto podría llegar a recaudar el municipio. No hicimos no hicimos ese trabajo todavía. Es algo en lo que vamos a ir avanzando. Pero sí tenemos las propuestas concretas, o sea, este anteproyecto que yo les di una copia, que el Consejo Urbano Ambiental hace 2 años le presentó al Ejecutivo, es una propuesta muy concreta y que, digamos, dentro de las ordenanzas municipales, de la fiscalía impositiva, existe ya un artículo que no está bien definido porque no se sabe cómo cobrarlo. Si vos haces la cuenta con con esos índices no te sale nada para esta cuestión de la plusvalía. Entonces, habría que modificar la fiscalía impositiva, pero con una cuestión coherente con un anteproyecto que en realidad existe y que fue hecho por una institución
que es el Consejo Urbano Ambiental, que es generado por el Consejo Deliberante y que nosotros dependemos de la Comisión de Urbanismo del Consejo Deliberante, el Consejo Urbano Ambiental. O sea, está trabajando dentro del mismo, no solo del mismo gobierno, sino estamos trabajando para todos los ciudadanos de Luján, todos. No importa en este caso lo que pensemos, importa el Luján que queremos, como decía Julia hace un ratito, porque en realidad todos estamos con eso. ¿Cuál es el Luján que queremos? ¿Hacia dónde va a crecer? ¿Hacia el este, hacia el oeste, hacia el norte? ¿Por dónde? ¿A dónde tenemos que llevar los servicios públicos? ¿De qué manera? ¿Hay los suficientes servicios públicos, líneas de colectivo y demás, como para que el ciudadano pueda llegar a su trabajo bien, para que no pierda horas y horas? O sea, todo eso hay que repensarlo, porque en una situación como esta, el gasto, el auto que ya no se tiene, la bicicleta, si se puede venir, o sea, hay un montón de cuestiones para pensar. Sí, además el documento no está cerrado. O sea, el documento se va a seguir debatiendo, es posible ampliarlo, se pueden, inclusive... La idea nuestra es seguirle dando difusión, expandiendo, desmenuzándolo cada vez más, pormenorizándolo cada vez más. Me parece que hace falta debates con contenido y con propuestas, y que sean también debates y contenidos lo suficientemente amplios como para que, o sea, una gran parte de la comunidad se siente integrada, ¿no? Creo que también hay que incluir tal vez a sectores que a lo mejor no se sientan representados por una fuerza o por la otra, pero que también tienen sus intereses propios, sus necesidades propias, y que también, o sea, digo, ONGs, industrias, pymes, distintas organizaciones. Yo mismo desde la universidad hay cosas que, digamos, te puedo dar una mirada desde ese lugar como empleado de la universidad con respecto a todo este contexto general y particular de nuestra universidad acá en Luján. Y a la vez la universidad también es un insumo y un recurso que puede prestar servicios a un montón de asesoramientos y de cosas que me parece que a veces como la tenemos ahí en el tintero y sale cada tanto planteando alguna cuestión, pero en la universidad hay 3 carreras básicas para prestar insumos que acá en Luján son muy necesarios, como es enfermería en salud, trabajo social en todo lo que es lo social y información ambiental en todo lo que es ambiental. Digo, es hora de empezar a proponer otras cosas o a pensar otras cosas, digo, ya que muchas veces se pone en boga el tema de pensar Luján, bueno, pensémoslo en serio y completo, digo, ¿no? Hay un montón de cosas que se pueden hacer y creo que hay voluntad del vecino de Luján de hacerlo, porque en definitiva la ciudad es como nuestra casa, es nuestra casa, ¿no? Acá todos nos desarrollamos, vivimos, criamos a nuestros hijos, laburamos, entonces me parece que es importante salir a veces del hastío, del letargo que nos genera la situación general y particular, y poder empezarnos a comprometer, aunque sea con estas pequeñas cosas y con estos pequeños debates, y después poderlos trasladar o ver cómo repercuten para tratar de mejorar la calidad de vida. Creo que el gobierno solo por sí mismo ni tiene la responsabilidad de todo, ni tiene por qué ser el único que plantea las cuestiones, o los representantes que están electos, porque creo que la ciudadanía es la que realmente motoriza y lleva a cabo todos los cambios y las consecuencias de las políticas también. Entonces, me parece que trasladar esa opinión desde las bases también es importante. Griselda, Julia, me parece que este documento que han estado difundiendo, lo ingresaron como para que llegue al Ejecutivo, al Legislativo. No, todavía no. Estamos pensando si en una banca abierta. Ajá. O si el día que se trate podemos pedir el cuerpo en comisión y presentarlo. O sea, hay diferentes formas de poder llegar. Y bueno, en la medida de que empiece a sesionar nuevamente el Consejo Deliberante, veremos en qué momento lo podemos presentar. Mientras tanto, lo que estamos haciendo es darle esta difusión, ¿no? En mi parecer, me corregirán en todo caso, la propuesta, el planteo para que se abra el juego al debate y a tratar de llegar a mejores proyectos comunes, tiene un diferencial, porque se viene discutiendo esto de la creación de nuevas tasas o no, en términos, bueno, oficialismo, hay que ir para adelante, oposición, no, ni por casualidad. No, pero... Y en el medio hay además contradicciones permanentes, como por ejemplo
una oposición que avala un tarifazo de luz y de gas de 300, 500, 700%, pero se alarma cuando se intenta poner un tributo del 2,5 o del 1,5 o del 3%. Mira, digo que tiene un diferencial porque lleva la firma, primero, de muchos que se identifican como peronistas, es decir, que estarían en esta grieta de la que tanto se habla, del mismo lado de quienes quieren poner, con diferencias más o menos, pero de quienes quieren impulsar esto, y puede ser oído desde un lugar de, bueno, aporte y no palo en la rueda. No, es que es un aporte. Y en realidad nosotros, los que hicimos el documento, estamos parados en el mismo lugar que estábamos parados en el 2013, cuando la oposición quiso poner las mismas tasas y de la misma manera. Y nosotros todos nos opusimos. O sea, ya hubo una iniciativa que de Luciani. Sí, y de hecho el argumento de voto, uno de los argumentos es decir, bueno, pero esto en su momento también se planteó. Por eso te digo, nosotros no cambiamos de lado, nosotros estamos del mismo lado. Estamos en contra, como estuvimos en el 2013. Pensamos que no es así, no que no se pueda hacer, tiene todo el derecho y la legitimidad el gobierno de hacerlo, del gobierno municipal. Lo que nosotros decimos es, bien, háganlo, pero vamos a tratar de discutirlo y hagámoslo bien. Contemplando otras posibilidades otras también. Posibilidades, sí, por otras supuesto. Posibilidades, porque siempre hay otras, y más en estos momentos que son tan conflictivos, siempre hay otras posibilidades. Que no recaiga sobre los que menos tienen. Esto es claro, los que más tienen que pagar son los que más tienen. De hecho, eso es lo que nosotros pensamos. Me parece que la amplia difusión y respaldo que está teniendo también este documento quiere decir que la mayoría de la gente o que un porcentaje de la comunidad de Luján está de acuerdo con lo que estamos planteando y no con lo que se está planteando en términos de oficialismo y oposición. Bueno, si hay algo que uno en el diálogo, en el ida y vuelta, en el debate, en las entrevistas, ha tomado como positivo, por ejemplo, de un invitado de la oposición que estuvo aquí, Agustín Musso, y que es absolutamente cierto, hay que ver si hay alguna forma de instrumentarlo, llegado el caso, es que, por ejemplo, en el caso de la tasa en la carga de combustible, va a pagar el mismo porcentaje quien va con un BMW 2023 que el que va con un Fiat 147 modelo 94, o el remisero que tiene el equipo a gas y que... ¿Ves que hay muchas cosas para rever? Son muchas cosas que en este hilado finito, esta sintonía fina que habría que tener, hace que la discusión sea la primera instancia que hay que poner sobre la mesa. No, pero además graba cosas que son injustas, porque por ejemplo, el tema del porcentaje que se quiere cobrar al resumen de la tarjeta de crédito, eso no es algo optativo, es algo que de por sí te viene, o no es que elegís o optás, quiero recibir el resumen o no quiero, te llega, claro, no podés automático optar por tu banco, entonces es algo ineludible, porque no es que vos estás... todas son ineludibles, bueno, ¿no? además porque lo del combustible, digo todo, gas pero... natural, gas por red, pero claro, obviamente, o sea, en el digo... hiper o el super, lo mismo. Ahí está el tema, no es que vos estás, como tenés algo diferencial que otros no tienen, entonces tenés que pagar en consecuencia. O sea, son todas cosas que son tan cotidianas e ineludibles que terminan siendo injustas y que además para todos lo mismo también es injusto, porque no todo el mundo gana lo mismo ni consume lo mismo, por ende no debería pagar lo mismo. No, aparte hay otra cosa, estamos contemplando lo que está pasando con el ciudadano medio y sin embargo en el DNU hay una rebaja al impuesto por la riqueza y se deja traer $100.000 sin tener que respaldar de dónde salieron. Entonces, estamos viendo claramente un inmenso blanqueo de los que se llevan la plata, los que sacan el dinero de nuestro país, nos sacan el dinero y aparte entran y hay que darle una cocarda por poco. Sí. Y a los que más tienen se les baja el impuesto. Y a los que laburamos, porque la casta somos los que laburamos somos los que nos van a volver a poner el impuesto a las ganancias. Sí, las prepagas, el aumento de prepagas. O sea, todo está puesto, o sea, la casta es laburante. Sí, que se reduzca la alícuota de bienes personales.
por un lado. Exactamente. Y que Sí. se permita un blanqueo Pero con eso- una eso es condonación una cosa enorme a muy- los que evadieron. Muy clara, Sí, sí, sí. muy clara, está clarísimo. Mientras te sube el monotributo, te Bueno. sube todo. Sí, Entonces, sí. esa es la claridad que hay que tener. ¿Qué es lo que está pasando? No solamente mirarnos el ombligo, no, está pasando en todo el país, en la macro, hay indicios muy claros de hacia Gracias. por quién vienen. Entonces, más que nunca hay que ponerse firme y decir, bueno, a ver, esto hay que hacerlo, bueno, sí, sería una solución, pero tratemos de hacerlo entre todos y mejor. Sí, y de la manera menos injusta posible o más justa posible. Y porque teniendo me en parece cuenta que estas eso- cosas, ¿no? ¿Quién está perdiendo en esto que nos está planteando el gobierno nacional y quiénes ganan? ¿Y cuánto? Sí. El gobierno municipal pecó de apurado, pecó de ansioso, porque realmente los tiempos fueron extraños. De hecho, sorprendió que ingresara a la última sesión del Consejo Deliberante cuando lo habían presentado hacía pocos días. Si ustedes hubieran sido el gobierno, ¿qué hubieran modificado? Más allá de las tasas puntuales, sino en el proceso, ¿no? El abrir al diálogo. Me parece que en estas Sí. situaciones, en cualquier institución, por pequeña que sea, abrir siempre es beneficioso, porque en esta charla saltaron 2 o 3 ideas que a lo mejor no están acá en el documento. O sea, cada vez que vos hablas con alguien hay algo nuevo que te dice, mira, esto sería mejor y esto sería mejor. Y además, inclusive, creo que hay mecanismos de sí. participación ciudadana que muchos de este gobierno ha respaldado y ha tratado digamos, de abrir el juego con respecto a eso, que me parece que está bueno implementarlos, por ejemplo, en este tipo de situaciones también, digo, o sea, porque la opinión de toda la comunidad cuenta a la hora de decir, bueno, nadie se niega a pagar, pero elegimos cómo pagar y con qué criterio y para qué. O sea, hay que ser detallista y cuidadoso porque en un contexto de crisis y insisto, de recorte salarial, digamos, de depreciación tanto nominal del salario como de también encima de suba de todas las otras tarifas y cargas impositivas, me parece que en una ciudad donde todo es más cercano y donde todo se puede manejar y transmitir desde otro lugar, estaría bueno poder contar con mecanismos de participación ciudadana donde se le pueda dar lugar a los vecinos independientes y organizaciones y etcétera que estén involucrados dentro de la comunidad y a las que les pueda afectar particularmente esto y que también puedan gozar de algún beneficio en contraprestación. Porque esa es la diferencia de una tasa de un impuesto, digamos, y es lo que realmente el gobierno local tiene la potestad, digamos, porque también acá a veces se confunde que lo que se quiere grabar, si es más parecido o es más tipo mecanismo de un impuesto, en realidad excede, digamos, las prerrogativas de un gobierno local y que no. Entonces, ¿y cuál es la diferencia? Porque la tasa tiene que tener una contraprestación clara, desde el vamos, y acá como que se diluye o se deja como entrever o no se es muy claro y entonces sería, digamos, no sería válido, digan, lo que se está proponiendo, porque si es simplemente un impuesto, que es simplemente solamente retener recursos para después explicar en qué o cómo, por qué, bueno, no sería la potestad tampoco propiamente dicha del gobierno local. Sí, la idea chiquitito, la idea sería resumida. Tener los recursos de la parte de la sociedad que ha tenido mayores beneficios en este caso y redistribuirlo de la mejor manera y con la mejor administración posible desde el municipio. Yo te vuelvo a repetir, en ningún momento nosotros decimos que el municipio no tiene razones o derechos. No, sobradamente los tiene. El punto es que estamos en una situación que es inesperada, impredecible y que realmente viene a limar al Estado municipal. Entonces, bueno, hay que movilizarse y hay que hacer las cosas, me parece, con más tiempo, más lento incluso, pero con que el resultado, que pueda ser un resultado que nos convenga a todos los que poblamos Luján. Que eso puede ser factible. Nos hablaste, Griselda, en el inicio, y por allí transita la charla, sobre los 4 puntos que ustedes ponen en consideración en este documento, y has mencionado, y también con algún detalle más, este anteproyecto de ordenanza para la creación del Fondo Municipal de Hábitat. Adentrémonos
un ratito en esto, que ha sido... Bueno, eso se hizo en el 22. Sí, abril del 22, a través del CUBA. Desde la Comisión de Hábitat del Consejo Urbano Ambiental. ¿Por qué? Porque el problema para la vivienda y para todo es que falta tierra. No hay tierra. ¿Sí? La tierra se fue comprando, se fueron cambiando las zonificaciones, y es necesario que el municipio tenga tierra para poder hacer planes de vivienda, por ejemplo. Entonces nosotros pensamos, desde la Comisión de Hábitat, la Comisión de Hábitat pensó este anteproyecto para poner una tasa por la plusvalía, de lo que se llama plusvalía, o sea, una tasa para todos aquellos terrenos que, vos imaginate, por lo general, los inmobiliarios me van a matar, pero más o menos es lo que está pasando en todo el país. Se compran 1000 hectáreas que a lo mejor son de zona rural y que valen X dinero. Luego ese proyecto que quieren hacer en esas 1000 hectáreas se lleva al municipio para que el municipio cambie la zona de ruralidad a otra zona que esté más cercano al urbano. Se han llegado a poner en terrenos y lugares con la misma zonificación que el Biriquín, acá. Ese cambio, ese solo cambio de nominalidad de la tierra, sí, multiplica por 10, por 50 o por 100 el valor. Es exponencial. Eso solo. Si a eso le sumás que te pueden llevar la luz, te pueden llevar el gas, te pueden llevar, o sea, pueden llevar otro tipo de recursos, o asfalto, o mejorado en los caminos. Sí, apertura de calles, sí, etcétera. apertura de calles y todo lo que sea. Todo eso, ¿quién lo pone? A veces el Estado provincial, en ese caso no podríamos, pero hay muchas cosas que hace el Estado municipal. Entonces, a eso hay que grabarlo. El punto está, hay que grabarlo. ¿Quién paga? ¿Lo paga el inmobiliario que va a hacer el desarrollo? Hoy por hoy, ¿quién lo paga de lejos aquel que compra el lote, y entonces sobre el lote hay que buscar la forma de que esa ganancia inmensa que se da con la sola hecho de firmar una ordenanza para un grupo empresarial, deje al municipio el dinero suficiente como para tener, que en ese caso la ordenanza está, digamos, se hace para que ese dinero vaya a un fondo de tierras, para que el municipio obtenga tierras. Sí, siento que sí, podría llevarse a otro lado, porque se hizo, vuelvo a decir, eso se hizo en otro contexto histórico. Entonces se pensó para eso, pero en este momento eso puede ser derivado a poner el dinero en cuestiones sociales o lo que sea, pero en lo que necesita el municipio, pero que se cobre. Sí, siento que en este tema estamos parados sobre el mismo asunto hace por lo menos 15 años. Desde que uno al menos está en el periodismo, estamos parados en esa discusión desde hace mucho tiempo, y amerita que se la dé, porque no es menor. Y mientras tanto, las excepciones, el festival, como se supo decir en algún momento de excepciones, está ahí, a la vuelta de la esquina. Gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes por Se el están espacio. juntando este grupo amplio con tantas firmas, Algunos, desde Santiago o sea, de Chúter hasta el ex intendente Prince, sí, pasando por Martín Taboada, el negro Taboada. Sí. Se están juntando. Hay muchas personas están que pusieron, abiertos. Estamos abiertos a quien venga, sí. Estamos planeando hacer una charla con respecto a cómo hicimos esto, con quiénes y a dónde vamos, para sumar a todos los compañeros y a todos aquellos que quieran venir. Estamos viendo a ver quién se va a poner a cargo de relatar qué es ese anteproyecto, y así cada uno de los 4 puntos. Así que no tenemos, estamos en eso, estamos por armarlo, de la misma forma que queremos presentarlo en una banca abierta o en algún momento en el Consejo Deliberante. Sí, creo que pero les vamos a decir, vamos a venir a contarles. El último gran debate sobre el ordenamiento urbano de Luján fue cuando en su momento se trató el COU, que quedó, eso... Otra cosa importante, el COU, el gobierno municipal quiere poner el COU para modificarlo este año, o sea, en discusión. Ese también
va a ser una hermosa discusión, debe ser una hermosa Sí, adaptado a discusión. Y esto tiene que hablábamos, ver con entre el otras Luján cosas. también que ¿No? queremos y cómo lo queremos diagramar y cómo, porque digo, Indudablemente son más las excepciones que se tienen fundamentalmente de estos grupos. O sea, acá hay dos grupos, de los grupos inmobiliarios, que en realidad es de élite casi eso, ¿no? En la cadena de lo que es la sociedad. Y también las empresas que se quieren venir a fincar, que siempre dicen que Luján es muy caro, que la luz de Luján es muy cara, pero lo que quieren es el río, para tirar las cosas al río. Entonces hay un montón de discusiones que hay que dar al respecto.